consiste en el haber estado comprándolo tanto, mi precio de entrada fue perfecto y a largo plazo logré obtener una buena dosificación de promedios de precio que me arroje rendimientos positivos muy por arriba de la inflación, que ese es el objetivo de irnos hacia un instrumento, hacia un activo, hacia ser dueño de empresas en lugar de nada más andar prestando dinero. Y 3, largo plazo. Repito, largo plazo en bolsa es por lo menos 5, 6, 7 años. Entonces ahora sí, esto va a contestar la pregunta de Alita. A corto plazo, la renta fija es increíble. Y yo no vengo aquí a desprestigiar a ninguna de las dos ni estar a favor de alguna de las dos, puesto que yo tengo las dos. Tengo renta fija y tengo renta variable. Pero tengo que entender muy bien para qué es cada cosa. La renta fija es para objetivos de corto plazo. Fondo de emergencia, renta fija. Tú tienes que tener entre 3 y 6 meses de dinero en un fondo de emergencia. Más adelante en la conversación empezaré a hablar un poquito de ideas de lo que puedes hacer. Y cómo entrar a renta fija y renta variable, aunque estamos más enfocados a renta fija en esta conversación. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 13ª temporada. ¡Comenzamos! Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender y transformarnos. Buenas noches, Héctor. Hoy con un gran tema y un gran invitado, ¿no? Así es, Juan. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Rodrigo. El día de hoy, episodio número 168. La verdad es que estamos muy contentos porque siempre creo que Rodrigo es de nuestro top de speakers, que además que tenemos un montón de afluencia. Me gusta porque cada vez más gente se sube a este tren de la inteligencia en las finanzas, de conocer cómo manejar su dinero, de saber cómo generar patrimonio, de hacer FIRE. Hemos hablado de un montón de temas y el día de hoy, mi querido Juan, pues regresamos nuevamente con Rodrigo con este tema de renta fija, saber la diferencia entre ahorrar e invertir. Entonces, bien contentos en nuestra 13ª temporada de tener nuevamente a Rodrigo Coutinho con nosotros. Bienvenido, Rodri. Muchas gracias, Juan, Héctor, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Creo que estaba en casi todas o la mayoría de las temporadas y siempre con una gran audiencia y con temas que pues creo que han aportado muchísimo a la comunidad de ustedes. Así que gracias por la invitación nuevamente. Así es, Rodrigo. Y bueno, mi querido Juan, ¿por qué no nos presentas a Rodrigo para quienes no lo conocen? Bueno, por aquellos poquitos que no lo conocen, pues Rodrigo Coutinho es licenciado en finanzas por el Texas A&M University en Estados Unidos. Tiene estudios de posgrado en materias financieras y bursátil en la Universidad de Yale. En la actualidad es empresario, escritor e impulsor de una cultura bursátil y ha trabajado en Estados Unidos y en América Latina. Ha lanzado cientos de conferencias con cientos de personas sobre finanzas personales o inversiones en bolsa. Ha escrito, pues ya son 4 libros, ¿no? Investor Coach, Money Coach, Business Coach y el último que es el de ETFs. Entonces, bienvenido, Rodrigo. Un placer, como dijo Héctor, tenerte por acá con nosotros nuevamente. Como prácticamente cada temporada nos ha acompañado con un tema muy, muy interesante y hoy no es menor el tema, que es importante de la renta fija, la diferencia entre ahorrar e invertir. Entonces, ¿cómo ves, Héctor? Y bueno, bienvenido, Rodrigo, primero que nada, nuevamente. Pues muchas gracias y bueno, pues justamente estábamos platicando de qué íbamos a tener este tema y bueno, renta fija creo que es algo muy, muy interesante. Creo que estamos teniendo problemas de audio, lamentablemente por ahí están mencionando, no sé ustedes cómo lo Yo sí te escucho bien, fíjate. Pero muchas personas están comentando de problemas de audio. Sí, como que te escucho que sube y baja. De este lado se escucha que sube y baja tu micrófono. Entonces, a ver, ahí no sé si lo escuchan mejor. Yo estoy mucho conectado mejor. Directo. ¿Sí? ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, les decíamos que estaba platicando yo con Héctor y Juan de los temas que les queríamos traer por acá. Y justamente renta fija es un tema que ahorita está llamando mucho la atención. Creo que hay muchas personas que están confundiendo la diferencia entre lo que es la renta fija, la renta variable y lo que es ahorrar y lo que es invertir. Entonces, vamos a estar tratando de aclarar las dudas de varios, dar ideas. Vamos a hablar también de ahorrar en dólares, que pues ahorita sobre todo muchas personas me han estado preguntando, oye, ¿se puede ahorrar en dólares? ¿Hay bonos en dólares? ¿Cómo funcionan las tasas de interés? ¿El diferencial de tasas? Se los quiero platicar de una manera
pues mucho más aterrizada al que no es financiero, ¿no? A veces vamos a las instituciones financieras, a las casas de bolsa o los que somos inversionistas independientes y estos temas rimbombantes de renta fija, renta variable y bueno, coberturas, fondos dolarizados y demás, y estamos un poquito perdidos, ¿no? Creo que algo que me duele es que veo cada vez a más latinoamericanos y especialmente mexicanos que se están dejando seducir por la renta fija. Y creo, y esto es algo de lo que voy a estar platicando en esta conversación, creo que están cometiendo un error en malinterpretar lo que la renta fija realmente es, lo que la renta variable nos puede arrojar a largo plazo. Están sacrificando rendimiento a largo plazo, creación de patrimonio y se están dejando seducir por una tasa elevada en préstamos, tasas de interés de renta fija, que pues difícilmente les va a crear un patrimonio. ¿Y a qué? ¿Y por qué me preocupa? Porque yo creo que soy un gran promotor de la cultura de inversión. Y el hecho de que los mexicanos estén volteando a ver al ahorro y volteando a ver a los instrumentos de renta fija, me dice que no nos estamos convirtiendo en el país de inversionistas que estamos buscando, sino tal vez en un país de ahorradores. Y creo que va en el camino o va hacia el camino incorrecto si es que todos nos fuéramos para allá, ¿no? Sí, completamente. Y de pronto, lo hemos dicho un montón de veces, ¿no, Rodrigo? El tema de la educación es fundamental porque te dicen ahorra, ahorra, ahorra y pareciera ser que con el hecho de que guardes un poco de dinero es suficiente y no es así. O sea, el tema de pronto de invertir ese tiempo que hemos conversado para conocer pues el tipo de organizaciones que están digamos, en esquemas públicos, que puedes comprar acciones de ellos, que puedes armar tus instrumentos. Hemos hablado de ETFs, hay un montón de formas de poder diversificar y dosificar nuestra inversión, de manera que inclusive yo te diría hasta, no, tú no lo has dicho, no te requiere tanto tiempo, es armar una estrategia, dosificar y diversificar, que probablemente esas pequeñas decisiones nos ayudan a tener, bien dices, una gran diferencia de rendimiento entre la renta fija y la renta variable. Y es un tema de aprender, de meterte, de poder curiosear. Los libros que tú ya has publicado, pues te acompañan de manera muy sencilla en el proceso. Y en el Inter, pues Juan, a mí nos ha tocado verlo, niños desde 12, 13, 8, 9 años pueden empezar a hacerlo porque es una actividad que digamos tiene su complejidad, pero una vez que la entiendes, puedes tomar decisiones y puedes armar tu estrategia, pues de manera que puedas ganar al menos lo que se van generando a través de los índices, que ya hemos hablado de índices también y de inversiones indizadas. La realidad es que es un tema de querer invertir tiempo para aprender y una vez que aprendiste, pues meterle tiempo, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? Sí, sin duda creo que lo que Rodrigo nos ha enseñado a través del tiempo tiene que ver con entender esa diferencia real, ¿verdad? Y no irnos a nuestra cuenta tradicional y, me da intereses, pero luego me quita comisiones y bueno, al final me da menos allá, mi dinero cada vez vale menos y creo que tiene que ver con eso, Rodrigo, ¿no? El hecho de que, oye, ahorrar, pues es como literal desde ponerlo en el cochinito o debajo del colchón un dinero que quieres guardar o ponerlo en el banco, que es casi lo mismo, a invertir, que es pues realmente generar y que tu dinero genere más, ¿no? Exactamente. Entonces, miren, quiero empezar por diferenciar bien lo que es la renta fija y la renta variable. Y la forma más fácil de poderlo entender es prestar dinero o hacerme dueño de un activo. Esa es la forma más sencilla de poder entender qué es lo que estoy haciendo. Tú vas al banco, te venden un pagaré de Banamex, un pagaré de Banorte, un pagaré de Banregio o de Ibanco. No estás invirtiendo en un activo, no eres dueño de nada, no eres dueño de Banregio. Lo que estás haciendo es prestarle dinero al banco. Es un préstamo a cambio de un interés. Es una renta fija, renta, ganancia. Fija, yo ya sé cuánto voy a ganar. Tú participas en los CETES del gobierno mexicano. Lo que estás haciendo es comprar un
bono, que eventualmente es un préstamo de tu dinero al gobierno de México para solventar su déficit, que bastante grande es actualmente. Prestar dinero es bonos, prestar dinero es pagarés. Prestar dinero es estos lugares que se están poniendo de moda, que son de muy alto riesgo, que se llaman sofipos. En todos estos lugares, tú lo que haces, prestas tu dinero, pactas una tasa de interés. Esa tasa de interés es el, llamémosle, rendimiento o lo que te va a pagar a quien le prestaste dinero por el hecho de haber mantenido el préstamo durante el periodo. Y puedes hacerlo desde un día, que tenemos bonos y fondos que nos permiten prestarlo todos los días, por lo tanto todos los días estamos recibiendo un poco de interés, como podemos irnos hasta varios años, hacer un préstamo por una tasa pactada ya a lo largo de varios años, que nos va a permitir disfrutar de ese rendimiento, esa tasa ya pactada durante todo el periodo del bono. Ahora, renta variable. Cuando nos hablan de renta variable, ahí ya estamos hablando de inversiones reales en activos, que la idea es que a largo superen, por supuesto, al rendimiento de la renta fija y que a largo plazo nos creen un patrimonio. Cuando nosotros nos vamos a renta variable, ahí estamos hablando de ser dueños de algo, que puede ser dueños de una empresa, si compras acciones en la bolsa. Puedes ser dueños de muchas empresas, si te vas a mi inversión favorita, que ya saben que es la inversión indizada. O puede ser incluso irte a la compra, por ejemplo, de oro, o de un refugio de valor que se ha puesto de moda, que es Bitcoin, o cualquier otro activo que realmente te está haciendo la compra, la posesión, y por ende a largo plazo lo que vas a tener es una plusvalía sobre el activo que compraste, y si son empresas, un pago de dividendos. Entonces, a resumidas cuentas, renta fija, presto dinero. ¿Qué voy a ganar? Solo intereses por el dinero que presté. Al final del préstamo me van a regresar mi dinero. Renta variable, soy dueño de un activo. Me convierto en dueño de ese activo por el tiempo que yo quiera. En la renta variable, cuando yo compro algo, no hay un plazo de vencimiento. Yo puedo ser dueño de una empresa por 35 años, por 40 años o por 10 días. Puedo comprar oro, puedo comprar activos de renta variable. Ahora, ¿ahí qué gano? Bueno, ahí ganas plusvalía, y por eso se le llama ganancia variable, porque puede ser buena, puede ser muy buena, puede no ser tan buena. Las acciones todos los días suben y bajan, suben y bajan. Los índices, la bolsa sube y baja, sube y baja. Sabemos que a largo plazo la tendencia histórica de los índices, sobre todo México y Estados Unidos, ha sido subir. De hecho, hoy, 5 de junio del 2024, estamos celebrando el máximo histórico de los Estados Unidos, que se dio hoy a la 1:59 de la tarde, horario del centro de la Ciudad de México, del centro de México. Y esto nos hace entender que la bolsa es un instrumento de largo plazo que nos da plusvalía, o sea, lo que yo compro vale cada vez más. Mis acciones de Oxxo, Bimbo, Microsoft, Google, Facebook y demás, la compré porque a futuro quiero tener una plusvalía en el valor, pero además estoy obteniendo un rendimiento también por dividendos, si me voy al caso de empresas. Si yo me voy a oro, si yo me voy a Bitcoin, por ejemplo, si yo me voy a refugios de valor, solamente tengo apreciación a futuro. Pero si yo me voy a empresas, voy a también, además de la plusvalía que voy a obtener, voy a tener un rendimiento por dividendos, que son los repartos de utilidades no reinvertidos por las empresas de las cuales yo soy dueño. Entonces, ser dueño o prestar dinero. Esos son los dos caminitos. Muchos de los mexicanos que estamos viendo hoy en día, que caen en cuentas como Smart Cash de GBM, cuentas como CETES Directo, cuentas en casas de bolsa donde se van a bonos, lo único que están haciendo es prestar dinero. Realmente no están invirtiendo en activos. Están prestándole dinero al gobierno de México, le están prestando dinero al banco cuando se van a un pagaré. Por ejemplo, se han puesto de moda también estas cajitas de Nu o pagarés de Banregio, pagarés de Ibanco y demás. Lo único que están haciendo es prestar dinero. Ahora, al prestar dinero en la renta fija, realmente, ¿qué riesgos tenemos?
¿Cuáles son? Pues que esté por debajo de lo que está dando un índice, por ejemplo. Ok, ¿eso es un riesgo? Yo creo que más bien es la pérdida de tu poder adquisitivo, porque no necesariamente la renta fija puede estar arriba de la inflación o arriba de lo que puedes ganar por otros medios, ¿no? Correcto, ese es un riesgo bastante válido a largo plazo y es uno de los riesgos que más me preocupan en la renta fija. A largo plazo, en la renta fija, para objetivos de largo plazo, definitivamente estás perdiendo dinero contra tu poder adquisitivo. De hecho, ahí Vicente Barrios está comentando que pues, la inflación clase media de cuánto fue en el 2023. Gobierno de México reportó una inflación del 4% que ni su abuelita les creen. Porque esa no es la inflación del desodorante, ni del cereal que desayuna tu hija, ni de la colegiatura que le pagas a tu hijo, ni de lo que subieron los planes de Netflix, ¿verdad? Por eso ahí está hablando de una inflación clase media. Lamentablemente en México la inflación que el gobierno publica es una canasta básica demasiado básica. En muchos países la inflación ya está medida por canastas mucho más actualizadas. Está medida por canastas que miden incluso las rentas, que miden los precios de productos de higiene personal, desodorantes, pastas de dientes y demás. México todavía tiene una canasta básica como toma de medida inflacionaria, que la verdad es que hoy en día ni siquiera las clases sociales en situaciones de riesgo representan. ¿Por qué? Porque hoy en día gente que vive con salarios mínimos o salarios un poco arriba de los mínimos, pues acceden a productos que no forman parte de la canasta básica. Entonces, la verdad es que la canasta básica no representa para la medida inflacionaria y la inflación del 4.6% que reportó el gobierno el año pasado, pues no representa lo que realmente nosotros adquirimos en el día a día. Entonces, uno de los riesgos más grandes que vas a tener en la renta fija es que en objetivos de mediano o largo plazo optes por ella. En objetivos de mediano y largo plazo, la renta fija podría llegar a ser uno de los peores errores financieros de tu vida. Ahorrar para el retiro es uno de los peores errores que en el retiro vas a aceptar haber cometido. A largo plazo, tienes que invertir, porque uno de los riesgos en la renta fija es ese, que el poder adquisitivo que tu renta fija, con todo y los intereses que te está pagando a quien le hayas prestado, sea el gobierno o el banco o cualquier bono corporativo, el poder adquisitivo y a largo plazo te erosiona el valor del préstamo y de los intereses recibidos. Ahora, por otro lado, hay otro riesgo también en la renta fija y el otro riesgo es que a quien le prestes no te pague. Ese riesgo se reduce mientras más te vas hacia bonos mejor calificados. Por ejemplo, mucha gente te dice, en CETES no hay riesgo. No, la verdad es que en CETES sí hay riesgo. El riesgo es casi nulo. Le estás prestando dinero al gobierno de México en este caso, al gobierno federal mexicano. El riesgo es casi nulo, el riesgo es muy bajo, pero sí hay riesgo. El riesgo es que, y espero jamás suceda, el gobierno mexicano no tenga para pagarle a todos los tenedores de la deuda mexicana, que en este caso eres tú si prestas dinero a través de CETES. Ahora, conforme tú también podrías prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos, se llaman bonos del tesoro. Muchos mexicanos no lo saben, pero tú le puedes prestar al gobierno de México, eso es CETES, o le puedes prestar dinero al gobierno de Estados Unidos, eso es bonos del tesoro, o puedes comprar bonos de la Unión Europea de varios países en euros. Vaya, hay cantidad de bonos en el mercado que se pueden comprar por inversionistas independientes. Muchos mexicanos solo conocen, por ejemplo, la página del gobierno, que es CETES Directo. Ahí solo te venden productos del gobierno, solo le puedes prestar dinero al gobierno. En la página del gobierno no te van a dejar prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos, sino te van a dejar prestarle dinero a bonos corporativos que tienden a pagar tasas de interés un poco más altas. Ahora, riesgos se reducen también dependiendo a qué gobierno le prestas o a qué entidad le prestas. Si tú le prestas dinero al gobierno de Estados Unidos, pues nos duele aceptarlo o no, hay menos riesgo que prestarle dinero al gobierno de México, porque claro, antes quiebra el gobierno de México que el gobierno de los Estados Unidos. De ahí que el gobierno de México hoy te paga cercano a 11% anual por prestarle dinero en pesos mexicanos y el gobierno de Estados Unidos te paga 5,50% en dólares estadounidenses
por prestarle a ese gobierno. Ahora tú le podrías prestar empresas, le podrías prestar empresas en dólares, le podrías prestar a diferentes gobiernos del mundo que tienen diferentes tasas de interés. Ahora México no siempre tuvo una tasa de interés del 11, hablaremos un poquito de tasas de interés más adelante. Ahora hablemos de renta variable y los riesgos en renta variable. Y otra vez ahí les va la bolita para ustedes. Oye, ¿Dónde Rodri, está el riesgo en la renta variable? Sí, adelante, Héctor. perdóname que te interrumpa, pero sobre renta fija hay una pregunta muy buena de Alita que me gustaría Adelante. poner para ver si la exploramos. Mira, Alita Hermosita nos dice una pregunta para Rodrigo. Entonces, para personas mayores que quieren invertir, no conviene. Buenísima pregunta, pero ¿qué les parece si la dejamos un poco más adelante? Porque ahorita estamos hablando de los riesgos, pero luego me gustaría hablar de para cuándo y en qué momento me conviene cada cosa. Porque más adelante les voy a decir que la renta fija es muy buena y la renta variable es muy buena, pero tenemos que entender para qué. Entonces, ¿qué les parece si ahorita dejamos esa pregunta para en cuanto entremos a eso? Muy bien. Riesgos de renta variable, Juan, Héctor. Pues que inviertas en una compañía o en un lugar que en lugar de darte plusvalía, te dé minusvalía, ¿no? O sea, que no sea un buen lugar para invertir y entonces en el plazo que tú quisieras tener esa inversión haya una pérdida, ¿no? Volatilidad, por ejemplo, veo también falta de diversificación, que ya no lo has dicho tú, falta de estudio, de conocer la empresa a la que se va a invertir. Obviamente también que puedes sacrificar un poco de margen si no haces una dosificación y metes todo de un jalón, sino más bien lo vas dosificando para que puedas agarrar el promedio de la acción. Son los tres que se me ocurren de bote pronto. Correcto. En la renta variable, el riesgo que vas a tener es justamente una minusvalía en el activo que compraste y muchas veces es a corto plazo. Si nosotros queremos reducir esos riesgos, tenemos que entender que la renta variable es para objetivos de largo plazo, que la renta variable no es para fondos de emergencia, no es para necesidades que pudieran llegarse a requerir de corto plazo, pero sí es para construir sueños, es para construir grandes patrimonios. Y la renta variable, sobre todo de manera indizada, la bolsa de valores, ha sido una gran generadora de patrimonio a largo plazo que nos puede construir algo muy bueno para nosotros, para nuestras familias, otorgarnos una libertad financiera que la renta fija no nos va a dar. ¿Por qué yo me iría a una renta variable a pesar de las minusvalías que en el corto plazo puedo tener? Porque si mi objetivo es de largo plazo, si nuestro objetivo es tener una construcción patrimonial en donde vamos a tener un rendimiento que supere a la erosión que me está generando la inflación en el rendimiento, definitivamente me tengo que ir por renta variable. Y una de las formas para reducir este riesgo es diversificación, dosificación y tiempo. Y justamente fueron algunos de los elementos que mencionó Héctor. Tiempo. A largo plazo, la bolsa, los índices sobre todo, nos han demostrado que son históricamente alcistas. La bolsa ha superado por mucho los rendimientos de la renta fija, pero la bolsa nos ha superado los rendimientos de la renta fija a largo plazo. Tú puedes entrar hoy y mañana tener 1% abajo, pero a 10 años vas a tener un rendimiento positivo con un porcentaje elevadísimo de probabilidad que supere los rendimientos de la renta fija. 2. La dosificación. La renta fija tú puedes entrar de jalón porque ya sabes cuánto me va a pagar el gobierno de aquí a 28 días. En la renta variable yo no sé cuánto voy a ganar mañana, pasado y de aquí a 1 año y 2 años. Sé que a largo plazo, sobre todo si voy indizado, sé que voy a tener un rendimiento positivo. ¿Cómo se resuelve eso? 2. Dosificación. La dosificación consiste en estar invirtiendo constantemente, no entrar de jalón, estar definiendo un porcentaje sobre todo de nuestros ingresos que podamos aportar cada mes, hacerlo un hábito de manera recurrente, estar aportando. Ejemplo, voy a invertir el 10-15% de lo que gano cada mes. A veces compraré caro, a veces barato, a veces más caro, a veces muy barato si viniera una caída, pero en la dosificación está el promedio de precios y en el promedio de precios llegamos a algo que en finanzas bursátiles conocemos como precio promedio perfecto.
que consiste en el haber estado comprándolo tanto, mi precio de entrada fue perfecto y a largo plazo logré obtener una buena dosificación de promedios de precio que me arroje rendimientos positivos muy por arriba de la inflación, que ese es el objetivo de irnos hacia un instrumento, hacia un activo, hacia ser dueño de empresas en lugar de nada más andar prestando dinero. Y 3, largo plazo. O sea, repito, largo plazo en bolsa es por lo menos 5, 6, 7 años. Entonces ahora sí, esto va a contestar la pregunta de Alita. A corto plazo, la renta fija es increíble. Y yo no vengo aquí a desprestigiar a ninguna de las dos ni estar a favor de alguna de las dos, puesto que yo tengo las dos. Tengo renta fija y tengo renta variable. Pero tengo que entender muy bien para qué es cada cosa. La renta fija es para objetivos de corto plazo. Fondo de emergencia, renta fija. Tú tienes que tener entre 3 y 6 meses de dinero en un fondo de emergencia. Más adelante en la conversación empezaré a hablar un poquito de ideas de lo que puedes hacer. Y cómo entrar a renta fija y renta variable, aunque estamos más enfocados a renta fija en esta conversación. Otros objetivos, ¿quieres irte de viaje a Europa, que es tu sueño en 2 años? Definitivamente renta fija. No, por favor, no vayas a invertir si en 2 años requieres el dinero. Si bien la bolsa puede duplicar tu dinero de aquí a 2 años, también podrías estar 30% abajo y entonces tu viaje no lo haces en 2 años, lo haces en 3. Es un error invertir para objetivos de corto plazo. Que quiero para los regalos de mi familia de aquí a diciembre, por favor ahorra, vete a renta fija, vete a bonos y ya hablaré de estrategias. Ahora, otra buenísima, ya hice FIRE, ¿no? Para los que son FIRE. Yo soy FIRE, ya lo saben, ya hablamos de FIRE y los que no saben de FIRE entiendan y analicen lo que es el movimiento, que es increíble. Traducción en español, ya te retiraste. Alcanzaste una libertad financiera, tienes un buen monto, invertiste durante muchos años, la renta fija es tu mejor amigo. Los estadounidenses viven de renta fija una vez que se retiran y en muchos países que tienen culturas bursátiles eso es justamente lo que hacen o hacemos, porque me incluyo. Nos pasamos de renta variable a renta fija. Ejemplo, invertí por 33 años de mi vida el 15% de lo que ganaba cada mes en renta variable. Llego a la edad en la que decido hacer FIRE o retirarme, me paso a renta fija y vivo de la renta fija. Y esto me lleva a una frase que es muy mía, pero se las regalo a todos y quiero que les quede muy claro. Suena feo por la forma en la que lo voy a decir, pero van a entender el por qué te la quiero decir así y me gusta que la gente la vea así. No es ofensiva, no la hago por manera de ofender, pero sí para que entiendas lo que es. En renta fija, si eres pobre, te vas a quedar pobre. En renta fija, si eres rico, te vas a quedar rico. ¿Por qué? Porque la renta fija no nos da más de lo que la inflación. Si nosotros vemos, y nosotros tenemos un excelente estudio que lo pueden encontrar ahí, busquen CETES Investor House México y ahí está el estudio. Hemos demostrado, bursátil científicamente, que los CETES a largo plazo no han superado después de inflación e impuestos, porque los hay, al poder adquisitivo. O sea, los CETES no superan a la inflación. Después de intereses y de impuestos, terminas un poquito abajo a largo plazo. Si tú no tienes dinero y quieres crear dinero, quieres crear patrimonio en renta fija, estás perdido. En renta fija puedes tener tu fondo de emergencia, en renta fija puedes ahorrar, puedes acumular para algún objetivo y que te ayude un poquito a que si en 2 años me voy a ir a París y el vuelo lo voy a comprar en 2 años, pues obviamente va a costar un poquito más de lo que ahorita cuesta. Entonces, el hecho de poner mi dinero en renta fija me va a ayudar a compensar un poco ese poder adquisitivo y tal vez ni siquiera el total, pero me va a ayudar a compensarlo un poco. Mi fondo de emergencia, yo no quiero que mi fondo de emergencia crezca. Quiero que me sirva y se mantenga su poder adquisitivo para el momento en el que yo requiera tener una emergencia y que sea líquido para poderlo utilizar. Ahora, si eres rico, te quedas rico. Fíjate lo que dije, si eres pobre, renta fija te va a dejar pobre. Te va a dejar igual, porque no creas patrimonio. Pero si eres rico, la renta fija te mantiene rico.
Porque la renta fija podría hacer que recibas dinero de intereses del monto que tienes. Hay gente que me dice, en renta fija no se gana mucho. Estoy de acuerdo, pero es que eres muy pobre. Suena feo como lo dije, ¿verdad? Pero es la verdad. Si tú tienes, ejemplo, 10,000 pesos en renta fija, son 700 pesos al año. Estás hablando de 70 pesos al mes. Entonces ahí es donde mucha gente dice, eso no te deja mucho. Bueno, pero si tú tienes 10 millones de pesos porque invertiste el 15% de tu ingreso durante 35 años y 10 millones de pesos para alguien clase media que invierte el 15% anual durante toda su vida es muy realista, es muy lograble. No estoy hablando de millonarios ni de... No. Estoy hablando de la clase media de Estados Unidos que invierte entre 100 y 200 dólares mensuales durante 40 años de labor. Llegan a 1.4, 1.5 millones de dólares. Son los 10, 15, 20 millones de pesos mexicanos. Si tú tuvieras 10 millones de pesos en renta fija, te está dejando a una tasa promedio histórica de bonos bien construidos 7%. Estás hablando de 700,000 pesos. Ahí tienes tus 60,000 pesos mensuales. La renta fija es un excelente lugar para mantener tu patrimonio y vivir de intereses, pero para que eso funcione tienes que haber creado un muy buen patrimonio, porque efectivamente en términos porcentuales la renta fija no te da mucho. De renta fija no vas a vivir si no tienes el monto para que la renta fija a su porcentaje de tasa de interés te mantenga de acuerdo a tu estilo de vida. Entonces, ahora, renta variable, ¿para qué? ¿Cuándo? La renta variable es una joya para objetivos de largo plazo. Quiero retirarme, que ese es el objetivo financiero más importante en nuestra vida. Vete a renta variable, por favor, sé indizado, sé dosificado, construye un portafolio como inversionista independiente. Ya tuvimos una plática aquí de índices, escúchenla. Hemos tenido pláticas de FIRE, hemos tenido muy buenas pláticas aquí que están públicamente disponibles. Eso es lo que debes hacer. ¿Quieres crear patrimonio que supere al poder adquisitivo, que tengas un rendimiento real muy por arriba de la inflación a largo plazo, que te genere un interés compuesto a largo plazo, que te permita que esos 10 millones que para muchos ahorita pueden sonar como, ay caray, 10 millones, eso es de fifís ricos? No es cierto, eso es muy lograble para quien invierte 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 pesos mensuales durante toda su vida, que ese es el 15% de alguien que gana 14, 15 mil pesos al mes. No te estoy hablando de millonarios, te estoy hablando de la clase media que queremos crear en México. Una clase media que no viva al día, que invierta un 10, 15% de lo que gana al mes, que entienda que las inversiones no son para hacerte rico mañana, pero si eres inversionista indizado, no pagas comisiones y todo el rendimiento es tuyo y dosificas cada mes, a largo plazo creas un patrimonio increíble, que esa es la forma de retirarse de los estadounidenses, de los canadienses y de muchos países, como bien hemos dicho anteriormente. La renta variable, ¿para qué te podría funcionar también? La renta variable te podría funcionar para, quiero comprarme una casa de campo en 15 años. Bueno, 15 años es un muy buen horizonte para que tengas tu casa de campo, invierte en renta variable. Tus posibilidades de riesgo a 15 años son muy bajas y más con un portafolio bien diversificado como inversionista independiente. Objetivos de inversión. Nació tu hijo. ¿Quieres en 18 años pagarle la universidad? Por favor, vete a renta variable. No le ahorres, ¿no? Yo lucho mucho con algunos padres de familia que me dicen, ya le compré un cochinito a mi hijo y ya le estoy enseñando a ahorrar. Amigo, sí, lo estás llevando por el lugar incorrecto y le estás destruyendo su vida a una edad muy temprana financieramente hablando. Ese niño tiene toda la vida por delante. Ese niño no debe ser un ahorrador, debe ser un inversionista. Ya quisieras tú haber empezado a invertir a la edad de tu hijo. Entonces sí, no lo hagas ahorrador, hazlo inversionista. Enséñale a ahorrar para sus chicles de corto plazo. Enséñale a ahorrar para comprarse su videojuego de aquí a 6 meses, pero enséñale a invertir para poner su primer negocio en 18 años o para retirarse a los 45 si empieza a los 10. Ya va a llevar 35 años de inversión. Esa es una cultura de inversión que queremos promover. Entonces, ¿dónde ven el riesgo, Juan y Héctor, en cuanto al hecho de que muchos mexicanos están cayendo y confundiendo
la renta fija como inversión de renta variable que supere al patrimonio? ¿Dónde ven el riesgo que me preocupa como un gran promotor de la cultura o de la sana cultura financiera? Que van a perder poder adquisitivo y por lo tanto van a tener cada vez menos dinero, va a fluir menos dinero en el país y al fluir menos dinero en el país, pues no nos conviene a los demás, ¿no? O sea, que conviene que el dinero fluya para que ese dinero genere más dinero y entonces no haya inversiones en las empresas y las empresas pues empiecen a necesitar recursos o necesitan recursos justo a través de esas inversiones en esa parte de renta variable, ¿no? Eso es lo que yo veo hasta ahora. Sí, Héctor. Sí, coincido con Juan, creo que el tema de ese dinero en lugar de que lo estemos prestando al gobierno o a estas instituciones que comentas, pues más bien es hacer crecer empresas. El tema es si crece la empresa, puede invertir más, si invierte más, genera más empleos, si genera más empleos puede seguir creciendo y obviamente eso ayuda a que siga creciendo la economía del país, a que crezca la persona que tiene el dinero puesto en esas organizaciones, puesto que están ganando, ya lo decías, tanto en la parte de rendimientos como los dividendos que pueden dar estas empresas y a la par, pues también las empresas crecen para que la economía siga desarrollándose. Nada menos nos decías en alguno de los podcasts que en el caso de México sobresalen 30, 50 empresas, pero en el caso de Estados Unidos, pues hay hasta 3 bolsas de valores en donde encuentras 2,000, 3,000 empresas que están ya siendo públicas, que están incentivando obviamente el crecimiento de este país. Y como eso, pues nos encontramos que las grandes economías tienen ese común denominador. La gente invierte en empresa, la empresa crece, obviamente se genera un patrimonio para quien tiene el dinero y la empresa hace crecer no solamente la economía de la propia empresa, sino también la economía del país de donde nace y puede seguir creciendo cuando se expande en todo el globo, ¿no? En otras palabras, también tiene que ver con generar riqueza, ¿no? Al estar invirtiendo invirtiendo como tal en una renta variable, al ahorrar, pues lo que dejas es, te quedas donde estás o peor, ¿no? En algunos casos. Completamente de acuerdo. Y se fueron hasta verlo desde el punto de vista social. Al tú prestar dinero en tu cajita Nu o en tu pagaré de iBanco y demás, le estás prestando dinero a Banregio para que después se lo preste a la gente que se endeuda en tarjetas de crédito al 40%. ¿Estás contribuyendo? Pues estás contribuyendo a la hoja de balance del banco y a las utilidades bancarias también, no desprestigiando a los pagares y la renta fija. Pero al invertir también tenemos un objetivo social que estamos cumpliendo, que es apoyar al sector empresarial. Cuando tú inviertes en un activo, sobre todo en la bolsa, en empresas, ese dinero se está yendo a crear empresas, ¿no? Estoy hablando de ofertas públicas iniciales, se está yendo a crecer las empresas actuales, a generar empleo, además está contribuyendo a generar mayores utilidades y temo decirle al gobierno que las empresas pagan impuestos para mantener al gobierno sobre las utilidades que generan. Entonces está en el mayor interés del gobierno que las empresas generen utilidades, grandes utilidades, cada vez mayores utilidades, para poder pagar ISR, que es pues prácticamente a base porcentual sobre las utilidades netas de las empresas, ¿no? Entonces, fíjense que sin querer llegar a ese tema ahorita, pues se fueron a verlo también desde el punto de vista social, económico y de crecimiento de PIB, que pues rezaga al país el hecho de que nos estemos enfocando demasiado en prestar, mantener al gobierno. Muchísima gente se está yendo a CETES. No sé si sabían, pero este es el mayor año de endeudamiento en la historia del país, con 2 billones. Se calcula que este año 2024 se van a emitir 2 billones de deuda para solventar el déficit enorme presupuestario que trae el gobierno federal. Se presentó un presupuesto de 9 billones de pesos, los cuales van a ser fondeados con recaudación de 5 y 2 deuda. Los otros 2 todavía no me explico de dónde van a salir. Pero si tú te preguntas, bueno, ¿y de dónde sale esa deuda? Pues sale de ti, de los CETES. O sea, muchas de las cosas que la gente no entiende es que cuando tú metes dinero a CETES, que algunos dicen invierto en CETES, a mí no me gusta decir invertir en CETES, porque, por muchos temas, sobre todo porque no superan la inflación y para mí, no por definición del libro, para Rodrigo, obtener rendimientos por debajo de la inflación a largo plazo no es invertir, es simplemente mantener poder adquisitivo. Para mí eso es ahorrar.
¿no? Hay quien dice ahorrar es ganar dinero. No, para mí ahorrar, dicen invertir es ganar dinero. No, para mí invertir es ganar más que la inflación. Para mí ahorrar es cualquier cosita bajo la inflación y perder es todavía terminar por debajo del cero, ¿no? Que es lo que tu dinero en efectivo te genera, rendimientos negativos. Pero bueno, hablemos de otra cosa que me preocupa. Hay lugares de riesgo que están mostrándose como inversiones saludables y me están empezando a preocupar. Estoy hablando de lugares como Sofomes, que además tienen prohibido recibir recursos del gran público, y también de Sofipos. Estos lugares que empiezan a promoverse, no voy a mencionar nombres, solo tengan cuidado, son sociedades financieras populares que pagan 1 o 2 puntos porcentuales, 3 puntos a veces de lo que el gobierno te paga, pero el riesgo es muy alto, ya que para que a ti te paguen 1, 2 o 3 puntos porcentuales por arriba de lo que el gobierno te paga, ellos tienen que hacer préstamos mucho más arriesgados. O sea, eventualmente cuando tú prestas tu dinero, o es para solventar la deuda de una empresa o de un gobierno, o es para que el banco lo preste a alguien más, que es lo que normalmente se hace a través de pagarés o estos lugares llamados sociedades financieras populares o FIPOS. Esos lugares, al hacer préstamos de tan altos riesgos, terminan en algunas ocasiones en default, o sea, terminan no pagándole. Y dijimos que uno de los riesgos en la renta fija es que no te paguen. El gobierno federal mexicano pues tendría que quebrar para que no te pague, bajo riesgo. Los bancos, para que no te paguen, tendrían que declararse en quiebra, bajo riesgo. Y aún así hay un seguro que lo tendría que pagar el IPAB, bajo riesgo, porque eso tampoco garantiza que el IPAB lo puede pagar. En un quiebre masivo de bancos, el IPAB podría no tener la liquidez para solventar una gran crisis financiera. Las SOFIPOS tienen seguros también, pero son seguros muy, muy, muy bajos. Estamos hablando de unos arriba de 100,000 pesos, un poco más. Esos seguros que tienen además otro candadito, que es, no se pagan inmediatamente. En un banco tienes un pago más rápido porque es a través del IPAB. En las SOFIPOS tienes un pago de este seguro que se aseguran ellos, que no necesariamente te lo van a dar en cuanto ya no me pagó la SOFIPO y ahora yo tengo que regresarles el dinero. No, tiene que haber un procedimiento de liquidación que puede tomar meses o incluso en algunas instituciones SOFIPOS ha tomado años. Entonces aquí la pregunta y el riesgo a todos los que ahorran en esos lugares es, ¿vale la pena recibir en mis préstamos que hago 1, 2 o 3 puntos porcentuales adelante de lo que me paga CETES por arriesgarme, por tomar el riesgo que representa eso, ¿no? Por ahí hay un comentario que dice que es como FICREA, que lleva 10 años y no han visto un peso. Es correcto. FICREA operaba también como una sociedad financiera, no eran bancos, no era un banco. Al día de hoy a muchos no les han pagado. Y sí estaban bajo la ley de ser una sociedad financiera, pero no eran un banco, no estaban con el IPAB y tampoco eran no eran un bono asegurado. Entonces, ¿qué les parece si ahora hablamos de, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Hacia dónde me voy? Bueno, es un tema muy amplio. La verdad no estoy aquí para darles una cátedra de bonos, pero sí para decirles por dónde pueden buscar, porque aquí hay muchas cosas que deben ustedes investigar y con ello te estoy dando hacia dónde te puedes girar, ¿no? Primero, entender bien lo que son los bonos, lo que son las tasas de interés. Se habla mucho de que las tasas de interés ahorita están altas. Sí, las tasas de interés suben y bajan de acuerdo a lo que el gobierno, a través del Banco Central, que en este caso es el Banco de México, Banjico, estima que es necesario para mantener una inflación saludable, entre otras variables económicas que se controlan a través de las tasas de interés. Cuando nosotros las tasas de interés son altas, bajas o demás, pues ahí es donde tenemos que saber hacia dónde hacer préstamos. Por ejemplo, si vemos que hay tasas de interés altas,
Para los que son prestamistas y objetivos de ahorro, tal vez valdría la pena empezar a amarrar tasas de medianos o largos plazos, irnos a bonos de medianos o largos plazos y no mantenernos en liquidez o en bonos de 28 días, CETES de 28 días o fondos líquidos, ya que cuando las tasas bajan, a ti te va a bajar también la tasa. Entonces, si nosotros tenemos, y esto se le llama ciclos de tasas, tasas altas de interés, ahí es donde el apetito por recibir ese interés durante muchos años se empieza a volver más amplio y la gente opta por irse hacia bonos de largo plazo. Cuando las tasas de interés son bajas, no vale la pena tener amarrado nuestro dinero a muchos años, porque la tasa es muy mala. Entonces, mejor nos mantenemos en pagos o en préstamos cortos, en préstamos de corto plazo, para que cuando las tasas suban podamos tener una mejor tasa. Tú amarras una tasa a largo plazo y la tasa que amarraste prácticamente es la que vas a recibir. Ahora, tasas de interés, ciclos de tasas. Primera cosa en la que tienes que aprender. Segunda cosa que tienes que aprender, tipos de bonos. No nada más se presta CETES. Ya salgámonos del famoso CETE. Les dije, hay bonos del tesoro, hay bonos corporativos, hay bonos de largo plazo de varios países, hay bonos en euros y demás. Eso te permitiría tener una cartera de bonos diversificada, un portafolio que tú puedes construir a través de tu casa de bolsa legal y de manera independiente, que ya saben que es mi forma favorita de invertir. Tú en tu cuenta de GBM, de Actinver, Bursanet, GBM Plus Trading y demás, ahí tú puedes no nada más comprar acciones, también puedes comprar bonos y puedes construir un portafolio de bonos corporativos, bonos del Tesoro de Estados Unidos, puedes construir un portafolio de diferentes bonos internacionales y de los plazos de acuerdo al ciclo de tasas y qué te conviene en este momento. Entonces, aprender de tasas de interés, aprender de tipos de bonos y también aprender de diversificación de divisas. Y aquí es donde viene otro tema al que dijimos que íbamos a entrar, porque ahorita pues mucha gente lo pregunta, oye, ¿se puede ahorrar en dólares? Claro que se puede ahorrar en dólares, porque tú no nada más le puedes prestar dinero al gobierno de México en CETES, en pesos. También le puedes prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos o a otros gobiernos, incluso hasta el mexicano, y ahí es donde suena interesante entenderlo, pero le puedes prestar a otros gobiernos en dólares. Tú puedes hacer incluso la compra de bonos en dólares del gobierno mexicano y estar recibiendo la tasa que paga el gobierno de México en dólares. Entonces, ahí a largo plazo estás en una divisa que históricamente, y esto nos duela aceptarlo, queramos o no entenderlo, históricamente el dólar ha sido una moneda mucho más fuerte que el peso mexicano. Si fuera lo contrario, entonces veríamos a los estadounidenses llevándose su dinero a México y no es así. Vemos a todos los latinoamericanos llevarse su dinero hacia monedas más duras, no solo el dólar, también el franco suizo, la libra esterlina, el euro, el dólar neozelandés, el dólar de Singapur, es lo que llamamos monedas o divisas patrimoniales. Lamentablemente, y aunque me duela porque amo a mi país, el peso mexicano no es una moneda sólida, no es una moneda de reputación patrimonial. Es una moneda de país emergente con una inflación alta y con una depreciación histórica que, si bien de repente tiene sus periodos de lucidez y aprecia un poco, al final nos termina sorprendiendo con más depreciación. ¿Por qué? Porque es natural, porque la tasa de interés es más elevada, la inflación es más elevada y los riesgos inherentes a la divisa, políticos y demás, le dan esta variación. Simplemente antier, el lunes y el martes hubo una depreciación del tipo de cambio de 8%, que si bien se corrigió un poquito, pues en tan solo 24 horas el tipo de cambio se depreció 8%. Eso es algo que le sigue dando la naturaleza de ser una moneda emergente de un país no desarrollado y sin la seguridad de tener esta calidad de ser patrimonial como recurso líquido, ¿no? O como divisa líquida. Entonces, no te estoy diciendo que te lleves todo tu dinero a dólares, pero puedes diversificarte. También no te estoy diciendo que tengas todo tu dinero en pesos. O sea, así como tener todo nuestro dinero en dólares lo consideraríamos un riesgo, pues también tener todo tu dinero en pesos yo lo consideraría un riesgo. Si bien México
ha tenido una estabilidad, wow, más o menos, ¿no? En los últimos 3, 4 sexenios de inflación, hemos visto una inflación muy elevada en los últimos meses. Hemos visto tasas de interés que muchos de los que nos están escuchando jamás en su vida habían visto, y eso no habla bien de la economía, eso no habla bien del futuro de la divisa. Y si bajaran la tasa de interés en este momento, tendrías una depreciación inmediata. O sea, ya lo platicamos aquí. Creo que digo, no quiero decir, no quiero afirmarlo, pero creo que di una buena charla hace unos meses de México macroeconómico, ¿no? Y que juzgue cada quien, pero pusimos datos interesantísimos. Si el gobierno mexicano bajara la tasa de interés hoy a donde debería estar, por ahí de entre 6 y 7%, como Chile la tiene ya al 6% y varios países de América Latina, el tipo de cambio subiría a 19, 20 pesos. Entonces, la depreciación y la apreciación también está hasta cierto punto sustentado por otros factores que a veces hasta son controlados vía decisiones gubernamentales, autónomas o no. Entonces, aquí lo que yo te estoy diciendo es, por tu bien, por el bien de tu familia, piensa, considera, estudia la posibilidad de diversificar tus ahorros. Ahorita no estoy hablando de inversiones porque todos sabemos que invertir en dólares, en el S&P 500, en empresas de Estados Unidos y demás, eso lo podemos hacer y lo dejamos para otro día y de hecho lo hemos estado platicando. Pero en ahorros, en bonos, en portafolios de bonos, también vale la pena diversificarse. O sea, yo veo un riesgo muy grande si me dices todo mi dinero lo tengo en CETES. ¿Cómo que ves un riesgo muy grande? Si es muy poco probable que aquí el gobierno de México, estoy de acuerdo, pero todo tu dinero está en pesos mexicanos. Entonces, igual no tienes elevadísimo riesgo en que el gobierno de México quiebre, estoy de acuerdo, pero sí tienes un riesgo en que todo tu dinero esté en pesos. No estás dolarizando, no estás yéndote a euros, no estás yéndote a libras, estás poniendo todo en peso mexicano. Y el día que venga una depreciación del tipo de cambio, pues, digo, lo vimos el lunes, 8% de movimiento, pues tu rendimiento del 11 ya perdió 8 meses de trabajo, ¿no? Entonces, ahora, dólares, ahorrar en dólares. Otro error de los mexicanos, piensan que para ahorrar en dólares o en otra divisa tengo que comprar la divisa. Por favor, eso se me hace como a la prehistoria financiera. Hay mexicanos que dicen, bueno, ¿qué me conviene? ¿Comprar dólares o ponerlo en CETES? A ver, ahí estás comparando cosas incoherentes. Porque CETES es un bono y comprar dólares desde tu punto de vista es ir al banco o ir a una casa de cambio que te den un billete verde y llevártelo a tu casa y guardarlo y que no se lo vayan a robar. Eso es un error. Más bien lo que me tendrías que decir es comprar CETES o comprar bonos del tesoro. Tener pesos mexicanos en mi bolsa, en mi mano, en mi cartera, o tener dólares en mi cartera en una bolsa de dólares. Esa es la comparación correcta. Entonces, si tú tienes bonos en dólares, estás obteniendo tasa de interés en dólares, te están pagando en dólares y además tienes la ganancia cambiaria a futuro que pues, lo más probable es que se dé. Si tú tienes pesos, lo único que tienes es una tasa de interés, porque estás recibiendo nada más tus intereses a pesos y el dinero es en pesos. ¿No? Es una moneda débil, es una moneda emergente que vale la pena tenerla. No, puedes diversificar mi portafolio, pero hay que tener esta diversificación. Ahora, en renta fija, también hay que tener una buena planeación fiscal. Mucha gente piensa que la renta fija no paga impuestos. No, claro que paga. Es más, paga más que la renta variable. Totalmente. En la renta variable tienes un beneficio fiscal en donde pagas solo el 10%. En la renta fija pagas ISR. Te puedes ir hasta el 35% de impuesto. Mucha gente dice, no, en renta fija te quitan el impuesto automáticamente. No, discúlpame, te quitan un provisional. Una retención provisional y luego en tu declaración anual lo tienes que acumular a tu tasa de ISR regular sobre ganancias reales después de inflación. Ahí sí estoy de acuerdo, a veces es poco, pero el año pasado a muchos se los agarró ahora sí que muy descuidados y se los agarró desprevenidos.
De hecho, publicamos un artículo muy interesante hace poco de cómo le iba a salir a pagar impuestos a todo mundo que se fue a CETES el año pasado. Porque el gobierno muy estratégicamente dijo, la inflación fue del 4, CETES dio 11, tienes un diferencial de 7% y sobre ese 7% tienes que pagar ISR, tómala, nadie se le esperaba. Y su 11% se les terminó a muchos convirtiendo en un 6 o 7, ¿no? Digo, por Sí. nombrar un ejemplo, depende tu tasa fiscal en cuanto estés, no a todos fue el caso. Entonces, hay que entender muy bien que además en la renta fija siempre estamos pagando impuestos, en la renta variable no, porque en la renta variable solo pagas impuestos hasta que vendes. Tú podrías pasarte 35 años invirtiendo en renta variable y no pagar nada de impuestos, porque el impuesto es en la enajenación, o sea, hasta que vendo y pago el 10 menos inflación. O sea, la verdad es que las inversiones de renta variable fiscalmente son una joya, pero también hay estrategias que se pueden hacer en renta fija. Y ahí me aventaría 2 horas hablando de temas fiscal en renta fija. Entonces también hay cierta planeación que a través de ciertos vehículos en casas de bolsa legales puedes utilizar para tener una estrategia fiscal que te permita reducir tu carga fiscal o diferir tu carga fiscal hasta el momento de una enajenación que también podrías tener en renta fija. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que pensar también. Oye, Rodrigo, y hay algunas preguntas ahí que tienen que ver con, o comentarios que tienen que ver con invertir también es invertir en fondos para el retiro, así en PPRs, ¿no? Entonces, ahora sí que en tu experiencia y tu recomendación, ¿invertir es invertir en PPRs realmente? Eh, Ya saben que yo no soy fan de los PPR, siempre me he mostrado muy, muy, muy opositor de los PPRs mexicanos por los abusos de comisiones que hacen, sobre todo las aseguradoras mexicanas. Yo siempre, siempre he estado del lado de la gente, siempre he estado a favor de que la gente aprenda a invertir, que sean inversionistas independientes, que manejen su propia cuenta en una casa de bolsa. Hay muchas, vaya, otra hora me podría pasar hablando de los pros y contras. Bueno, 3 pros y 800 contras de los PPRs. Terminan siendo un plan gubernamental porque son a edad del gobierno, son a la edad que el gobierno decide. Las comisiones son terribles. Las condiciones que te hacen firmar en un contrato muy, muy abusivo. Vaya, y además, pues tú no decides a qué edad te retiras. Creo que gran parte de lo que los inversionistas independientes tenemos es libertad de decidir cuándo me retiro, bajo qué circunstancias, cuánto ingreso, cuánto saco, si tengo una emergencia que lo pueda sacar y que sean fiscalmente más amigables. Hasta el día de hoy ser inversionista independiente es fiscalmente más amigable en la enajenación que un PPR antes de los 65 años. Entonces, es muy interesante, pero los PPRs, la mayoría también hay que ver qué tipo de productos tienen adentro, renta fija o renta variable, porque luego hay gente que se mete un PPR y adentro del PPR hay pura renta fija, o sea, ay caray, ya ni llorar es bueno. Hay que entenderlo bien. Entonces, yo aquí lo que le diría a todos, y creo que es la manera más profesional en la que te lo puedo decir, es, antes de tomar cualquier decisión, por favor, aprende. Por favor, léete toda esta cantidad de libros, ¿no? Lee, aprende. Mira, aquí tienes una biblioteca de 4 kilos que he escrito yo. Más otros autores que puedas leer. Capacítate, edúcate un poco, inviértele tantito a tu educación en tiempo y ya después tomas la decisión. Ya después decides, bueno, ¿no? Hasta le meto y no a la Afore, que podría ser todavía hasta peor que un PPR. Pero ya decídelo tú, que la decisión no te la haya dado el agente de seguros que anda atrás de ti tratando de venderte su plan, sino que tú con tu capacidad entiendas si realmente lo que te quiere vender la señorita sentada en el escritorio es bueno o no, de acuerdo a lo que estás buscando, y si además es algo que no pudiste haber hecho tú, porque en muchas circunstancias al final lo que te vendieron, yo le digo a la gente, oye, pero eso lo pudiste haber hecho tú. ¿A poco?
Claro, mira, aquí 2 clics. Ay, caray, ya firmé. Y ya firmé mi vida porque ya no lo puedes cancelar. Entonces tengan mucho cuidado y siempre, por favor, estudien 30 veces las cosas. O piensen 30 veces las cosas después de haberlas estudiado. Renta fija es bueno, no es malo. Pero hay que saber para qué. Hay que Así es. conocerla. Y hay que entender, por favor, sobre todo los chavos. Muchos chavos en universidades, yo voy mucho a universidades, y me dicen, oye, Rodrigo, ya tengo mi cuenta de CETES. Ay, caray, no te veo canas todavía. ¿Para qué, para qué la quieres? No, es que ya estoy invirtiendo ahí. Oye, ¿y para qué? No, pues a largo plazo. Ay, caray, estás cometiendo los peores errores de tu vida. Tú deberías estar invirtiendo. ¿Cuántos años tienes? No, pues 17. Ay, carajo. Tú deberías estar invirtiendo. Tú deberías decirme, oye, Rodrigo, ya tengo mi cuenta de inversión, ya tengo estos índices de países, ya estoy invirtiendo en tal, tal, tal y tal país. Además, me he puesto a analizar algunas empresas, estoy construyendo mi portafolio. O sea, ¿tú crees que Warren Buffett, si hubiera hecho Warren Buffett, si hubiera estado en CETES desde que tenía 11 años, que es cuando empezó No, a invertir? No, Warren Buffett a sus 11 años compró sus primeras acciones, 3 acciones, no compró sus primeros bonos, ¿sí? Pero hay que entender para qué, ¿no? También yo va a llegar el momento cuando llegue a la edad en la que voy a tener puros bonos y no voy a tener la capacidad de edad, ni de tiempo, ni siquiera de tolerancia al riesgo para tener renta variable. Entonces hay que entender, ahora sí que zapatero a sus zapatos, qué me conviene y hacia dónde me voy, ¿no? Así sí, es. Inclusive hasta llega un momento, Rodri, que no te acabas lo que está en lo que lograste acumular en renta variable y la renta fija, como decías hace rato, te da para poder tener el estilo de vida que tenías. Inclusive hasta en dado caso que fallezcas, pues puedes definir qué se queda con ese monto y puedes hacer crecer a la siguiente generación económicamente. Entonces, por todos lados beneficios cuando haces un buen plan para hacer FIRE y después juegas un poco con estas estrategias que nos compartes. Exactamente, ese es el dilema, morir en ceros o morir con dinero. Eh, que muchos que somos FIRE siempre estamos eh, pues pensando, ¿no? Si queremos dejar algo al final o no. Así es, muy bien, Rodri. Pues para ir cerrando, Rod, algún comentario, alguna recomendación adicional, agradecerles a todos los que nos han mandado preguntas, por ahí ya hemos estado contestando varias, ya sea a través de los comentarios de Rodrigo, o por acá Juan también les está poniendo recomendaciones de los libros, de los cursos, etcétera. Para cerrar, mi querido Rod, ¿con qué concluimos? Pues con varias cosas. Primero, una invitación. Los que están en Ciudad de México, hoy para los que nos están escuchando es 5 de junio, para los que nos escuchen después. Pero este domingo 9 de junio del 2024 a la 1 de la tarde voy a estar, bueno, de hecho voy a estar desde las 11 en la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, Ciudad de México. Viajaré a la Ciudad de México a Feria Internacional. Soy invitado especial para una conferencia el domingo a la 1 de la tarde. Dense una vuelta, voy a dar una conferencia de FIRE, domingo 1 de la tarde. La otra, pues también, si no han leído la serie de libros, léanlo. Digo, no quiero decir si son buenos o malos, pero sí son los libros más vendidos a nivel nacional de finanzas, inversiones y negocios. Los encuentran por todos lados, aunque Amazon México es la forma más fácil. El primer libro por el que deben empezar es siempre Money Coach. Ya luego se pasan ahí mismo les va a decir Investor Coach, Business Coach, ETFs. Es una serie, todos van seriados con un número, pero siempre hay que empezar por el primer libro, que es Money Coach, ilustrados a color y demás. Además de leer otros libros, yo siempre recomiendo tratar de leer lo más que puedan. Programas educativos, pues nosotros tenemos más de 12 sedes nacionales con excelentes programas educativos de primer nivel, con una reputación de más de 15 años en el mercado latinoamericano. Vayan a Investor House o a lugares de reputación para que puedan aprender a invertir de manera independiente, saludable. No se metan en fraudes, por favor. Tengan cuidado con las OFIPOS, por lo menos
entiendan bien lo que es eso. Traten de irse siempre por casas de bolsa, esa es la opción. Renta fija, renta variable, una casa de bolsa, y en México solo hay 30 legales. Tienes posibilidades tan sencillas para abrir una cuenta en una casa de bolsa que tú manejes, como GBM, 100 pesos, Bursanet, 100 pesos. Hoy en día cualquier persona puede tener una cuenta en una casa de bolsa y siempre va a ser la institución financiera que yo recomiende para manejar todo. O sea, yo todo, renta fija, variable, bonos, inversiones internacionales, activos patrimoniales, es más, hoy hasta Bitcoin, porque ya está en ETFs, todo a través de casas de bolsa, así es como me manejo yo y eso es lo que les recomiendo a todos. Y como siempre, sean inversionistas independientes. Ya si de plano tú dices, no, estoy negado, adelante, cae en un fondo, cae en un PPR o cae en tu Afore. Pero antes considera el poderlo hacer por ti, porque el invertir es algo que hemos visto que en muchos países desarrollados es de las pocas cosas profesionales que la gente sí puede hacer y pueden llegar a ser muy buenos por ellos mismos. En Estados Unidos, donde el más del 60% de la población invierte, la mayoría de ellos lo hacen por ellos mismos y de manera, sobre todo, indizada y automática. Claro, se los enseñan en preparatoria, les dan la clase de mercado bursátil en preparatorias públicas y privadas. Saben hacerlo. Entonces yo creo que es más un tema de educación. A mucha gente me dice, es difícil. Oye, discúlpame, pero yo creo que los mexicanos no somos más tontos que los estadounidenses. Entonces, si los estadounidenses lo pueden hacer, ¿por qué carajos los mexicanos no? Es por falta de educación. Es porque no nos pusieron estos temas en la escuela y seguían con historia de México primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Sabemos los himnos, el himno nacional letra por letra. Sabemos todos los nombres de los héroes de nacionales con 2 apellidos, pero no sabemos de finanzas, de contabilidad, de empresariado, de bolsa, que son temas que luego pues, nos damos de topes y caemos en cosas que a fin de cuentas nos terminan mermando ganancias, ¿no? O sea, traducción, hazlo tú. Ya me callo, pero ahí están las recomendaciones. Buenísimo, buenísimo, mi querido Rod. Pues como siempre, la verdad un gustazo tenerte acá, aprender de tu mano y obviamente pues aquí seguir conversando con todas las personas que se han conectado. Llegamos a un pico de casi 370 personas. Entonces, sensacional, muchas gracias por conectarse y pues, ¿a qué vamos, mi querido Juan? Vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, episodio 168, temporada número 13, nuevamente con Rodrigo Coutinho, y el día de hoy conversamos acerca de renta fija, la diferencia entre ahorrar e invertir. Y arrancamos justamente definiendo los dos conceptos, ¿no? Por un lado, esta parte de la renta fija, nos decía Rodrigo, no es otra cosa más que prestar dinero. Prestas dinero al gobierno, a una institución en pagarés, en donde se define una tasa de interés y obviamente ese es como el tipo de rendimiento que te da este instrumento y obviamente pues ahí hay que prestarle atención porque no necesariamente estos pagarés logran estar por arriba de la inflación y eventualmente tienen algunos riesgos que después conversamos más adelante con Rodrigo. En el caso de invertir, pues esa parte nos decía Rodrigo es hacerme dueño de una empresa, eso es renta variable. Y ahí puedo generar activos en diferentes instrumentos, ETFs, acciones, divisas, entre otros instrumentos, inversiones indizadas, comprar oro, pago de dividendos en el caso de que haya algunas empresas. Y bueno, obviamente la renta variable, pues digamos, tiene sus altas y sus bajas, pero a final de cuentas, en mediano o largo plazo, con un buen portafolio, puedes tener mucho más beneficios y mejores beneficios versus la renta fija. Pero también nos decía Rodrigo, ojo para qué lo queremos, ¿no? Porque obviamente si tenemos en corto plazo planeado un viaje o si de pronto quiero tener, digamos, ese fondo de emergencias que nos decía Rodrigo, que deberíamos de tener guardado al menos 6 meses de nuestro sueldo para poder hacer frente a cualquier emergencia. Si es este tema de tu fondo de emergencia, si tienes planeado un viaje dentro de un par de años, si tienes planeado los 15 años de la hija dentro de algunos meses, obviamente la renta fija puede ser un mejor instrumento.
o para aquellas personas que ya hicieron FIRE, que lograron hacer un patrimonio a lo largo de su vida con renta variable, llega un momento en donde deciden retirarse, que pueden pasar esa inversión a renta fija y vivir solamente de las rentas. Esto ya lo permite tener pues una vida digamos cómoda, satisfaciendo las necesidades de acuerdo a la calidad de vida, siempre y cuando se haya realizado esta estrategia previamente para poder hacer FIRE con una estrategia, bien lo decíamos, de renta variable. Después de ahí nos decía Rodrigo, bueno, ya que los entendimos, ahora vale la pena lo que decíamos, los momentos. Si lo queremos para corto plazo, ya hablamos de las opciones. Si queríamos para largo plazo y hacer patrimonio y poder retirarnos, la renta variable sin duda es la opción. Pero también hay algunos riesgos que es importante que sepamos. Para la renta fija, obviamente podemos tener pérdida del valor o del poder adquisitivo porque no necesariamente se llega a los niveles de inflación que se presentan en nuestro país, ¿no? El otro riesgo es que a quien le prestemos no nos pague, que de pronto pues hay instituciones que son de menos riesgo, como el caso de los CETES, como el caso de prestarle al gobierno o comprar bonos en diferentes países y otras opciones que nos decía Rodrigo. Sin embargo, sigue habiendo un riesgo, por muy bajo que esto sea, ¿no? Y es importante pues conocerlos y tomar las decisiones en función de lo que vamos estudiando y aprendiendo de las mismas. Después de ahí hablamos un poquito sobre el riesgo de la renta variable, ¿no? Obviamente hablamos de volatilidad, obviamente si metes tu dinero en casas de bolsa, ilegales, ahí también hay un alto riesgo. Si no diversificas, si no dosificas, por ahí puedes tener varios componentes que puede haber de riesgo. Volvemos a lo mismo, el tema es en la medida en la que los conoces y en la medida en la que los dominas, puedes tomar mejores decisiones, ¿no? A final de cuentas, nos decía Rodrigo, el truco con la renta variable es justo eso, ¿no? Cuidar que podamos hacer un buen portafolio, diversificar, por supuesto, y buscar ese precio promedio perfecto que nos permite tener en las altas y las bajas de las acciones, pues un precio que nos permita siempre generar ganancia, el dosificar nuestras opciones. Esos son como varios de los puntos que nos decía Rodrigo a largo plazo. Después nos hablaba de una frase que decía, bueno, puede sonar un poco fuerte, pero es sumamente importante saber esto. La renta fija, si eres pobre, te vas a quedar pobre. Si eres rico, te vas a quedar rico. La renta fija es un excelente lugar para poder vivir de tus intereses cuando ya hicimos esta fase inicial que platicábamos de hacer FIRE, ¿no? Debes tener el monto lo suficientemente bueno para que el interés que te dé esta renta fija, pues obviamente te ayude a satisfacer tus necesidades de acuerdo al momento de vida en la que decidas retirarte. También nos decía aguas con las SOFIPOS, por ejemplo, estas instituciones que de pronto pues también te pueden vender opciones en donde te pagan 1 a 3 puntos porcentuales arriba del gobierno, sin embargo son de muy alto riesgo. Mientras un banco o el gobierno en dado caso de que llegaran a quebrar o a tener algún proceso de impagabilidad, pues hay seguros que generan cobertura y que esa cobertura eventualmente se puede cobrar el seguro de manera muy rápida. Sin embargo, en el caso de los SOFIPOS, nos decía Rodrigo, cuidado porque estos amigos sí tienen su seguro, pero el monto es limitado y en las letras chiquitas no necesariamente puedes cobrar el seguro de manera rápida. Ya al final nos decía Rodrigo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya entendimos sobre renta fija, ya entendimos sobre renta variable, sus momentos, las decisiones que debemos de tomar, entre otras, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hacemos? De entrada, cuando entras a comprar un instrumento, como en este caso un pagaré, pues préstale atención a los ciclos de tasa, de las tasas de interés. Obviamente, en la medida en la que prestas atención a esto, te evita sorpresas en dado caso de que haya cambios con las tasas, ¿no? El segundo punto es, bonos hay más allá de los CETES, nos decía Rodrigo. Puedes comprar bonos de países, bonos corporativos, inclusive puedes diversificar si quieres, ya en esta etapa que definiste, trabajar desde los bonos, diversificar inclusive con diferentes pagares en diferentes instrumentos, ¿no? Nos ponía sobre la mesa el tema del ahorro en dólares. Y acá nos decía, bueno, hay mucha gente que de pronto no le gusta, pero consistentemente el dólar sigue siendo una moneda que se sigue apreciando y apreciando. A diferencia del peso que, si bien en algunas ocasiones puede tener algunas mejorías, pero la tendencia general obviamente no tiene ese nivel de crecimiento que presenta el dólar, ¿no? Al final, pues hay que diversificar, y es lo que nos dice Rodrigo. Hacia el final, bueno, pues nos ponía a reflexionar un poco acerca de impuestos.
hacia la renta fija, se paga ISR, que puede llegar hasta el 35% aproximadamente. Por ahí te quitan un provisional, pero eventualmente en el cálculo te toman una tasa muy alta. Y en el caso de la renta variable pagas un 10%, pero hasta que vendes la acción. Así te puedes quedar un montón de años con ella, pues terminas pagando hasta que enajenas el proceso, ¿no? Por ahí sale una pregunta sobre PPR. Rodrigo nos decía, mira, yo no lo recomiendo por todos los contras que ahí nos compartió. Entre algunos de ellos, los más importantes, es que no necesariamente te generan un pago o un monto que vaya arriba de la inflación. Y la otra es que las comisiones son muy altas y por ahí no tanto depende de ti el que puedas mover tu dinero porque necesitas esperar a una edad de retiro. Entonces la toma de decisión ya no está tanto en tus manos, sino eventualmente, pues quién sabe si llegas a los 60 y tantos, ¿verdad? Por ahí hay riesgos importantes. Y cerraba así con broche de oro, ¿no? Como de esas de que se tenía que decir y se dijo. Al final aprende. Y una vez que aprendas a través de los cursos, de los libros que Rodrigo ha escrito, de mentoría, que puedas tener algún proceso ahí cercano con alguien que te acompañe en el proceso, eventualmente, ya que aprendiste, puedes decidir. Y al final, pues decía Rodrigo, hazlo por tu cuenta. Sin duda, esa es una manera extraordinaria de poder cerrar ahí tu estrategia de inversión. Y ese fue nuestro resumen, queridos amigos. Esperamos que hayas tomado nota. Acuérdate que puedes regresar nuevamente a este contenido en las diferentes redes sociales, pues para que sigas aprendiendo, tomes ahí tus decisiones todos los días. Rodrigo, muchas gracias por estar nuevamente en Grow Together MX. No, al contrario, gracias a ustedes y pues listos para la próxima invitación, ya saben. Muchas gracias, Rodrigo. Y recuerden, amigos, si les gustó, denle like, compártanlo, síganos en redes, esperen los próximos episodios o si no los han visto, vean los anteriores que tuvimos con Rodrigo, que están muy interesantes y nos vemos la próxima semana. Que haya éxito. Hasta pronto. Chao. Chao. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, dale like, comparte y aprovecha este extraordinario contenido. Hasta pronto.